Nunca imaginé que esa noche marcaría el comienzo de mi caída. Lo repetí tantas veces en mi cabeza que no sé si lo recuerdo, o si lo reinventé para que no me cueste tanto. Pero lo que viví ese día sigue siendo la herencia que nunca terminó de cerrarse. Y quizás por primera vez tengo el valor de contárselo con el alma abierta. Era una noche de domingo en Valencia. De esas noches pesadas y silenciosas, cuando el aire parece más denso dentro de casa, era una de ellas. Mi familia estaba reunida alrededor de la mesa, aunque reunidos siempre era una palabra demasiado grande para nosotros. Nos sentíamos mejor viviendo juntos no por amor, sino por costumbre o por obligación. Mi padre presidía la mesa, como siempre. Mamá servía la cena con movimientos calculados, casi mecánicos. Mi hermano Sergio jugaba con el tenedor, haciéndolo girar como si esperara a que pasara algo para romper el aburrimiento. Yo intentaba encogerme en mi silla, ocupando el mínimo espacio posible. Aprendí desde muy joven que cuanto menos destacaba, menos problemas causaba. O al menos eso es lo que yo creía. La comida transcurrió en silencio. Solo se oía el sonido de los cubiertos y el tic-tac del reloj de la cocina, segundos que parecían eternos. Hasta que mi padre dejó caer el tenedor en el plato. El sonido metálico resonó como una advertencia, como una puerta que se cierra lentamente antes del golpe final. Se limpió la boca con la servilleta, levantó la cara y me miró con una expresión que jamás olvidaré, no era ira ni desprecio. Era algo peor, convicción. Tú eres la causa de los problemas de esta familia, dijo sin pestañear. Nadie respiró. La frase quedó suspendida en el aire como una vieja sentencia, como si simplemente repitiera lo que todos ya sabían y yo fuera el único que insistiera en negarlo. Y entonces sucedió algo que me destruyó de una manera que ninguna cantidad de gritos podría haberlo hecho. Todos asintieron. Incluso mi madre. Incluso mi hermano. Incluso yo. Porque en el fondo siempre sentí que algo en mí estaba fuera de lugar. Diferente. Incómodo. Era la hija que hacía demasiadas preguntas, que sentía demasiado, que se fijaba demasiado. Y en esa mesa, esa noche, me di cuenta de que mi lugar en esa familia ya estaba decidido mucho antes de que yo naciera. Nadie añadió nada. Ninguna explicación. Ninguna discusión. Solo un silencio que confirma lo que nadie se atreve a cuestionar. Tras esa frase, la noche pareció transcurrir con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, todo se desmoronó. Al subir a mi habitación, cerré la puerta lentamente como si cada gesto pudiera provocar una nueva acusación. Me senté en la cama, intentando comprender qué parte de mí era tan problemática como para justificar esa afirmación. Fue entonces cuando oí pasos en el pasillo. Pasos suaves. Reconocí ese ritmo. Era mi madre. Entró sin llamar, llevando en los brazos una pequeña caja envuelta en un pañuelo viejo que nunca había visto en la casa. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera estado llorando durante horas o años. No la abras, sigo ahí, dijo poniéndome la caja en las manos. Solo por si algún día necesitas saber quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? Esas palabras me atravesaron como un trozo de hielo. Mamá, ¿qué significa esto? Susurré casi sin voz. No respondió. Simplemente me rozó la cara con la mano, en un gesto que parecía una mezcla de cariño y despedida. Y salió de la habitación sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi con una expresión humana antes de que todo se derrumbara. A las 3 de la mañana, me desperté con un fuerte olor a quemado. Me levanté sobresaltado y abrí la puerta del dormitorio. El pasillo estaba lleno de humo denso que salía de la cocina. No había llamas grandes, nada peligroso, pero sí caos. Mi padre discutía con mi madre. Sergio gritaba que me había dejado algo encendido. Yo ni siquiera entendía qué estaba pasando. Siempre es tu culpa, oí decir a mi padre, señalándome como si fuera un animal que se hubiera escapado del patio. Basta, gritó mi madre, pero su voz no tenía ninguna fuerza. Y entonces, en medio de todo el humo, tanto el de la cocina como el de las emociones, escuché la frase que lo destrozó todo de golpe. Es mejor que te vayas. Siempre trae mala suerte. Estaba hablando de mí. De mi padre. El hombre que se suponía debía protegerme. Y nadie le contradijo.
Una hora después, mi madre entró en mi habitación. Trajo dinero, un abrigo y la caja misteriosa. Tienes que irte unos días, dijo sin mirarme a los ojos. Te buscaré. Confía en mí, por favor. Quería preguntar por qué, a dónde, por cuánto tiempo, pero algo dentro de mí, algo que nunca había sentido antes, me decía que obedeciera. Salí de casa mientras el cielo aún estaba oscuro. Ni el viento, ni el silencio de la calle, ni el peso de la maleta en mis manos eran tan fríos como lo que sentía por dentro. Caminé hasta la estación de autobuses. Cada paso era como una despedida. En cada esquina, me preguntaba si mi madre me llamaría. Pero no lo hizo. Compré un billete a Madrid sin pensarlo mucho. Solo necesitaba escaparme. Necesitaba respirar. Necesitaba entender por qué esa familia siempre me había hecho sentir como un error. Subí al autobús y me senté en la última fila, abrazando la caja como si fuera mi único refugio en el mundo. No podía abrirla. No tenía el valor. Pero sabía que dentro se escondía la respuesta que faltaba para completar un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana. La ciudad donde crecí desaparecía lentamente. Y por primera vez sentí que quizás nunca volvería allí. Porque algo se rompió. Algo grande. Algo que había comenzado mucho antes de esa noche. Y necesitaba descubrir qué. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal y dime desde qué país o ciudad me escuchas. Contribuyes a mantener viva esta historia. El autobús llegó a Madrid a las 6:40 de la mañana. El cielo seguía medio azul, medio gris, como si él también estuviera indeciso sobre qué hacer con el día. Bajé con mi pequeña maleta en una mano y la misteriosa caja en la otra, escondida dentro de mi abrigo, como si llevarla expuesta pudiera atraer peligros que aún no comprendía. Había dormido poco o nada, la verdad, y cada pensamiento parecía arrastrarse dentro de mí como arena. Pero tenía una cosa muy clara, necesitaba encontrar a Clara, la hermana lejana de mi madre, la mujer a la que apenas conocía y que, según mamá, podría ayudarme. Tomé un taxi. El conductor me miró por el retrovisor y me preguntó: ¿Primera vez en Madrid? Asentí lentamente. Tranquila, niña. Madrid puede ser duro, pero también sabe abrazarte cuando menos te lo esperas. Quería creer. Pero no pude. Clara vivía en Vallecas, en un edificio antiguo, de esos que aún conservan las huellas de un pasado del que nadie habla, pero que todos sienten. Cuando llamé al interfono, su voz sonaba tensa. ¿Quién es? Soy la hija de Laura. Hubo silencio. Un silencio que duró más de lo debido. Sube. El apartamento estaba en el tercer piso. Las paredes del pasillo estaban desconchadas, olía a café rancio y cada paso resonaba como si todo el edificio me estuviera observando. Cuando Clara abrió la puerta, sentí un escalofrío en la columna. Estaba más delgada de lo que recordaba. Cabello corto y canoso, mirada vivaz pero cansada. Muy cansada. Ve, hija. Ve rápido. No hubo abrazo. No hubo sonrisa. Solo una invitación apresurada, casi sospechosa. El apartamento era pequeño, repleto de fotos familiares que no eran míos. Había fotos de niños que no conocía, bodas a las que no había asistido, fiestas a las que no me habían invitado. Sentí una punzada en el pecho como si fuera un intruso en una casa que debería haberme dado la bienvenida. Clara me condujo a una pequeña habitación junto a la sala. Una cama estrecha. Una ventana pequeña. Un silencio enorme. Puedes quedarte aquí unos días, dijo en voz baja, casi como si estuviera haciéndote un favor que preferiría no hacer. Gracias, tía. Ella miró hacia arriba. Llámame Clara. No falta la tía. No estamos tan cerca de eso. Esa frase me dolió más de lo esperado. Las primeras horas en casa fueron extrañas. Clara no hablaba mucho, pero me observaba como si intentara comprender qué tipo de problema cargaba conmigo. Era la misma sensación que había tenido en mi propia casa. Me daba escalofríos. Por la tarde preparó café y se sentó frente a mí. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. ¿Para qué exactamente te envió Laura aquí? Respiré hondo. No fue fácil responder.
Hubo un problema. Una discusión. Un pequeño incendio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada, respondí intentando mantener la voz firme. Nada. Clara se reclinó en la silla, pero la tensión en su rostro permaneció vívida. Tu madre siempre ha sido complicada, murmuró. Pero te lo enviaré sin avisar, algo no me cuadra. Ni siquiera yo admití. Ella no respondió. Y eso era peor que cualquier pregunta. No fue hasta la noche cuando estaba en mi habitación, que me encontré con Martín, el hijo de Clara. Llamó suavemente a la puerta antes de asomar la cabeza. ¿Está todo bien?, preguntó con una sonrisa tímida. Tenía 20 y pocos años. Alto. Tranquilo. De esos que parecen observar más de lo que hablan, como alguien que ha aprendido a sobrevivir en silencio. Sí, supongo, respondí. Mi madre podía ser un poco intensa. No te lo tomes como algo personal. No lo tengo. No tengo fuerzas para eso. Se rió. Una risa ligera que aportó un poco de calidez al ambiente. Si necesitas algo, estoy en la habitación al final del país, ¿de acuerdo? Estuve de acuerdo. Martín salió y cerró la puerta lentamente, como respetando el espacio de alguien que venía de otro hogar roto. Y eso fue lo primero que sentí bien en Madrid. Pero Madrid no había venido a ofrecerme alivio. 2 días después noté algo extraño. Clara siempre estaba pendiente de todos mis movimientos. Siempre me preguntaba a dónde iba, con quién hablaba, cuánto tiempo estaría fuera. Cada vez que abría la puerta aparecía en el pasillo, como si me estuviera esperando tras la pared. Y peor aún, un día encontré mi maleta abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. La caja tampoco estaba exactamente como la había dejado. Esto me puso inquieto. Nervioso. Sospechoso. Una noche, mientras Clara lavaba los platos, le pregunté. ¿Has entrado en mi habitación? Se quedó paralizada un instante. Luego siguió fregando un plato. Sí. Tendría que tirar algunas toallas. No te quedes en la habitación. Pues las llevé después. Sabía que era mentira. Ella sabía que yo lo sabía. Pero ninguno de los dos insistió en el tema. Al tercer día encontré a Martín en la sala, ajustándose una mochila. ¿Vas a salir?, pregunté. Sí. ¿Quieres venir a pasear un ratón? Cambiar de aires te vendría bien. Acepté. Necesitaba alejarme de ese aire pesado. Caminamos por las calles de Vallecas, entrando en estrechos callejones llenos de gente charlando en los portales, niños jugando con pelotas viejas y personas mayores en sillas de plástico viendo pasar el mundo, como si ya nada pudiera sorprenderles. Después de unos minutos, Martín rompió el silencio. Mi madre ha estado rara desde que llegaste. Lo miré inmediatamente. ¿Rara como mo? Mala decisión. Más nervioso. Llamas cuando no estás. Al volver puedes decir algo que no deberías oír. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Sabes qué está pasando? Él respiró profundamente. No exactamente. Pero creo, hizo una pausa, como si eligiera sus palabras, creo que sabes algo que no sabes. Se me puso la piel de gallina por todas partes. ¿Algo sobre mí? Martín asintió. Sí. Y no sé si quieres escucharlo. Pero lo necesitaba. Necesitaba cualquier cosa que me sacara de ese lío. Dime, pregunté. Me miró serio, firme. Mi madre dijo una vez que tú no eras como ellos. Qué tarde lo descubriste. Sentí una opresión en el pecho. Sentí frío en las manos. ¿Descubrir qué? Antes de que pudiera responder, Clara apareció en la esquina. Parecía desesperada. ¿Dónde estabais?, gritó, pero con una voz tan tensa que sonaba como un susurro áspero. Martín se enderezó. Acabamos de dar un paseo, mami. Ella agarró mi mano fuertemente. Necesitamos hablar. Sabía que eso no era bueno. Cuando llegamos a casa, Clara cerró la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. ¿Qué te dijo Martín?, preguntó con el rostro pálido.
Nada que no puedas explicarme, respondí intentando mantener la calma. Se pasó las manos por la cara, inquieta. No debería, murmuró, no debería aceptar este papel. ¿Qué papel?, pregunté con voz firme a pesar del temblor interior. Clara me miró como si pidiera perdón antes de hacerme daño. Laura te envió aquí para que pudieras cuidarte. Para mantenerte fresco por unos días. ¿Lejos de qué? Ella cerró los ojos. La verdad. Mi corazón se aceleró. La caja. La fotografía. La frase. Todo empezó a tener sentido, un sentido triste y peligroso. ¿Qué es verdad? Repetí tragando saliva con dificultad. Clara respiró profundamente como quien lleva años cargando con un secreto asfixiante. La verdad sobre quién eres. El mundo se detuvo por un segundo. Y en ese instante, en ese silencio, tuve la absoluta certeza. Toda mi vida fue una mentira. Y Clara fue solo el primer obstáculo entre mí y la verdad que necesitaba enfrentar. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Nunca olvidaré esa mañana. Incluso hoy, al cerrar los ojos, aún siento el frío pegajoso que me recorrió la espalda al despertar y darme cuenta de que nada en mi vida volvería a ser igual. Me desperté antes del amanecer. Era una costumbre que tenía desde pequeña, cuando los ruidos de la casa bastaban para mantenerme alerta. Pero ese día, no había ningún ruido, solo un silencio extraño, como si las paredes supieran algo que yo aún desconocía. Me levanté lentamente, mis pies descalzos rozando el frío suelo de mi apartamento en Valencia. Siempre me había gustado mi apartamento, pequeño, luminoso, lleno de plantas que insistía en cuidar incluso con mi caótica rutina en la clínica. Era mi refugio. Mi mundo. Mi lugar seguro. O al menos eso creía. Esa mañana, todo parecía fuera de lugar. Como si los objetos se hubieran movido de la noche a la mañana. Como si algo se hubiera roto sin hacer ruido. Me acerqué al espejo del baño y no me reconocí. No puedo explicarlo. Mi imagen estaba ahí, mi cabello recogido al azar, mis ojos cansados, mis labios descoloridos. Pero no era yo. O al menos no la persona que creía ser. Quizás fue allí donde todo lo que creía sobre mí comenzó a desmoronarse. Pero claro, yo aún no lo sabía. Cogí el teléfono para mirar la hora. Había 2 mensajes de la madrugada. Ambos de mi hermano, Alejandro. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre mamá. Llámame cuando puedas. Se me revolvió el estómago. Siempre me revolvía cuando se trataba de mi madre. Era como si la sola mención de su nombre me alarmara. Al fin y al cabo, mi vida entera parecía girar en torno a esta mujer, incluso cuando intentaba desesperadamente distanciarme de su sombra. Me senté en el borde de la cama. Respiré hondo 3 veces, como siempre me decía el psicólogo de la clínica. Luego marqué el número de Alejandro. Sí. Respondió con voz ronca. Soy yo. Vi tus mensajes. ¿Qué pasó? Hubo un silencio al otro lado que me oprimió el pecho. Es sobre la herencia. La palabra me dio escalofríos. Herencia. Siempre supe que este asunto acabaría pasándome factura. Siempre supe que el pasado de mi madre tenía más lagunas que certezas. Pero imaginaba que solo me alcanzaría cuando ella, bueno, ya no estuviera. Pero ella estaba viva. Muy viva. Y sin embargo, ¿había una herencia? Una herencia que no quería explicar con un mensaje. Alejandro, ¿cuál es tu herencia? Mamá no se está muriendo, ¿verdad? Susurré. No. No es eso. Pero hay algo que debes saber. Algo que te han ocultado durante años. La palabra oculto cayó sobre mí como una piedra. Todo en mi vida parecía estar oculto para mí. Siempre me sentía como si fuera el último en enterarme de las cosas. Como un extraño en mi propia familia. Voy para tu casa, dije levantándome de repente. No, no vengas aún. ¿Por qué no? Porque primero tienes que hablar con él. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Con quién? Con papá. Esa palabra, papá.
Nunca supe cómo sentirme al respecto. De pequeña, lo llamaba así con naturalidad. Era mi héroe, el hombre que siempre tenía una respuesta, una sonrisa, una solución. Hasta el día en que dejó de tenerla. Hasta el día en que empecé a notar, año tras año, su distancia, su silencio y su extraña incapacidad para mirarme a los ojos cuando se trataba de mi madre. No había hablado con él en semanas. Discutimos la última vez. En realidad, no fue una discusión, él habló y yo me quedé callada. Como siempre. ¿Por qué tengo que hablar con él? Alejandro, ¿qué pasa? No puedo decidirme. No sería justo. ¿Justo? ¿Desde cuando a alguien de esta familia le preocupa lo que es justo para mí? Mi hermano suspiró. Sentí que la culpa traspasaba los límites. Por favor, hermana, habla con él. Él te lo explicará. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, como si fuera a contestarme. Pero no lo hizo. Nunca contestó. De repente me sentí sofocado. Me sudaban las manos. El corazón me latía aceleradamente. Me levanté y comencé a caminar por la casa como un alma perdida. La herencia. La ocultación. Mi padre. Mi madre. Yo. Sentí como si todas las piezas de mi vida estuvieran sobre la mesa, todas mezcladas, y alguien esperaba que yo reconstruyera todo sin instrucciones. Decidí ducharme antes de irme. Quizás el agua caliente me despejaría la mente. Quizás me ayudaría a aliviar el extraño dolor que sentía en el pecho desde que desperté. Un dolor que parecía más emocional que físico. El dolor de alguien que teme descubrir que toda su vida ha sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras el agua corría por mi cuerpo, recordé algo que mi madre dijo una vez cuando tenía unos 12 años. Hay cosas que es mejor no saber, hija. Porque una vez que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. No le di mucha importancia en ese momento. Era una frase que dicen los adultos cuando no quieren explicar nada. Pero en esa ducha, muchos años después, me di cuenta de que quizá no hablaba de secretos superficiales, sino de algo mucho más grande. Mucho más profundo. Al salir de la ducha me puse algo sencillo, vaqueros, una chaqueta ligera y me recogí el pelo en un moño despeinado. No tenía energía para nada más. Agarré las llaves. Respiré hondo. Y me fui. Llegué a casa de mi padre 20 minutos después. Vivía en un barrio tranquilo a las afueras de Valencia, en una casa modesta llena de plantas que cuidaba con obsesión, quizá porque era lo único que sabía mantener vivo sin conflictos. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar. Nada. Estaba casi dándome por vencido cuando oí el sonido del pestillo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él. Con el rostro cansado, la mirada baja y una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. Hola, hija, murmuró. No respondí. Pasé de largo. Alejandro me llamó. Dime que tengo que hablar contigo. Así que habla. Cerró la puerta lentamente. Luego entró en la sala, se sentó en el sillón y se pasó las manos por la cara, un gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de confesar algo que había evitado durante años. Hay algo que deberías saber hace mucho tiempo, comenzó con voz temblorosa. Me quedé allí abrazando mis propios brazos, como si necesitara sujetarme para no derrumbarme. Él respiró profundamente. La herencia no es de tu madre. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Cómo que no es de mamá? Es tu verdadera madre. El mundo se detuvo. La habitación se sentía pequeña. El aire desapareció. Me zumbaba el oído. Papá, ¿qué estás diciendo? Alcancé a murmurar con la boca seca. Me miró a los ojos y por primera vez en años, no reconocí en ellos autoridad, ni firmeza, ni seguridad. Solo culpa. Una vieja culpa. Pulsante. Profunda. Tú no eres la esposa de Carmen. Carmen. La mujer a la que llamé madre toda mi vida. La mujer que me crió. La mujer que me reprendió, me enseñó, me abrazó, me apartó. La mujer cuya sombra llevé durante años. Se me cerró la garganta. ¿Qué cómo?
Te adoptamos cuando eras un bebé. Tu madre biológica era amiga de tu madre adoptiva. Y murió poco después de darte a luz. Nunca supimos cómo decidir. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi vida entera, toda mi identidad, todo lo que creía ser. Se desmoronó como arena entre mis dedos. Me senté en el sofá sin darme cuenta. Me temblaban las manos. Me dolía el pecho. Mi padre seguía hablando, pero ya no oía con claridad. Era como estar bajo el agua. Mi verdadera madre. Muerta. Mi vida entera. Una mentira. Una herencia. De alguien a quien nunca conocí. Y entonces dijo algo que me atravesó como una espada. Lo intentamos, realmente lo intentamos, pero no creíamos que te amábamos sin miedo. Y fue allí, en ese instante, en ese sofá, en esa habitación silenciosa, que me di cuenta. No fue la herencia lo que me asustó. No fue el secreto. No fue la mentira. Era vacío. El vacío de no saber quién era. El vacío de comprender que nunca pertenecí realmente a ningún lugar. El vacío de descubrir que incluso el amor que recibí tenía una etiqueta invisible: trátame con cuidado, frágil. Ese día. Esa fría mañana. En esa habitación que olía a flores y a arrepentimiento. Perdí mi propio reflejo. Y todavía no sé si logré recuperarlo. Nunca imaginé que un simple trozo de papel pudiera tener tanto peso. Que pudiera destruir, reconstruir y reestructurar toda mi historia en cuestión de minutos. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Después de que mi padre terminó esa confesión, esa bomba que explotó dentro de mí sin previo aviso, simplemente, no hablé. No lloré. No grité. No cuestioné. No hice nada. Simplemente me levanté, cogí mi bolso y salí de su casa como quien huye de un incendio. Recuerdo la sensación del aire frío en la cara al cruzar la puerta. Era como si mis pulmones aprendieran a respirar por primera vez. Como si mi cuerpo intentara sobrevivir a un impacto que mi mente ni siquiera había empezado a procesar. Caminaba sin rumbo. Sin dirección. Sin saber dónde terminaba ni dónde empezaba la mentira que llamaban vida. La ciudad continuaba su ritmo normal, coches pasando, niños corriendo, vecinos charlando, mientras dentro de mí todo estaba en ruinas. Fue extraño. Muy extraño. Como si hubiera abandonado mi propio cuerpo y me hubiera convertido en espectador de mi propia vida. Después de unos minutos o quizás horas, realmente no lo sé, mi teléfono celular vibró. Una notificación. Del portero de mi edificio. Señorita, dígame su nombre. ¿Tiene sello judicial? ¿Quiere que suba a su apartamento o prefiere traerlo aquí? Mi corazón se detuvo. Sello judicial. Sabía lo que era. Incluso sabía de dónde venía. La herencia. El legado de la mujer que me trajo al mundo. Y a quien nunca conocí. Respiré profundamente intentando que mis manos dejaran de temblar. Voy enseguida. Regresé a casa casi mecánicamente. Entrar al edificio fue como sumergirme en una piscina helada, todo dentro de mí se endureció. Apreté el botón del ascensor y me miré fijamente en las puertas metálicas. La misma sensación del principio del capítulo anterior regresó. No me reconocí. Ya no sabía quién era aquella mujer que me miraba. Ni siquiera sabía si quería averiguarlo. Cuando se abrió la puerta, el portero, Ramón, un caballero siempre amable, me entregó el sobre con mirada preocupada. ¿Todo bien, niña?, preguntó con esa voz paternal que siempre admiré. Sí, Ramón, solo un día complicado. Asintió y me puso la mano en el hombro. Si necesitas algo, estoy aquí abajo. Esa amabilidad me destrozó por dentro. Subí a mi apartamento intentando contener la avalancha emocional que amenazaba con derrumbarse a cada paso. Al cerrar la puerta, el silencio parecía gritar. Me senté a la mesa de la cocina y puse el sobre delante. Era grande y pesado. Tenía mi nombre escrito correctamente, Lucía Martín, y no ese apellido que siempre creí mío, pero que ahora me parecía solo una ficción. Lucía Martín. Mi verdadero nombre. O al menos, más real que antes. Pasé los dedos por el sello.
Y al abrirlo, lo primero que vi fue una carta cuidadosamente doblada. Una caligrafía elegante. Antigua. Delicada. En lo alto, un nombre que nunca había visto en mi vida. Isabel Gutiérrez. Mi corazón latía a un ritmo que no reconocía. La carta tembló en mis manos cuando la abrí. Y entonces leí las primeras palabras de la mujer que me dio la vida. Si estás leyendo esto, significa que no estás en este mundo y que tu corazón es lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad que te ha sido negada. Sentí como si una mano invisible me apretara la garganta. Continué. Perdóname, niña. No tuve la oportunidad de verte crecer. No pude oír tus primeras palabras, no pude secar tus lágrimas, no supe qué te hizo volver, no supe cuándo estabas cuando el mundo dormía. Pero nunca dejé de amarte. Desde el primer segundo de tu existencia, fuiste la única que tuviste. Ya no podía ver bien. Las palabras se habían convertido en borrones brillantes. Fuiste lo único que tuve. Sentí un dolor tan profundo que por un momento pensé que me iba a desmayar. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y silenciosas. Nunca había recibido una declaración de amor tan pura. Nunca. Seguí leyendo, aunque mi voz estaba entrecortada por la emoción. No te abandone, Lucía. Nunca. No me obligues. Esa frase hizo palpitar todo mi cuerpo. ¿Los obligaron? ¿Cómo esto? Cuando me avergonzaba de ti, ese hombre, tu padre biológico, quiso comprarte. No era un buen hombre. No era un hombre confiable. Y temí por tu vida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sudaban las manos. Busca ayuda en Carmen, mi mejor amiga. Te pedí que te protegieras. Te pedí que te protegieras como si fueras tu hija. Ella aceptó. Pero tu marido, no. No sabía si respirar o llorar. Una noche antes de que pudiera ir contigo, ese hombre nos encontró. Recuerdo el ruido. Recuerdo el pánico. Recuerdo el olor del miedo. Me escondí contigo en mis brazos, pero sabía que no podía salvarte de ellos. Así fue como puse a prueba el amor de Carmen. Él me entregó mi mayor tesoro, tú. Ya estaba sollozando. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Si te ocultaron la verdad. Si te dejaron un hogar sin tu origen. Pero también sé que sobreviviste. Y eso significa que tomaste la decisión correcta. La carta tenía pequeñas manchas circulares. Sus lágrimas. Mis lágrimas. La herencia que dejo no es riqueza material, a menos que también encuentres algo parecido. La verdadera herencia es la que descubres. Temblé. Tu historia empieza ahora, mi niña. Busca mis cartas, mis diarios, mis verdades. Están en la casa donde nací, en Sevilla. La clave está aquí. Dejé caer la carta como si se estuviera quemando. Dentro del sobre efectivamente había una vieja y pesada llave de hierro, con un número grabado en ella. 34B. Me levanté de repente tambaleándome. Fui a la ventana. La abrí. El aire de la calle entró a raudales, fuerte, frío y cortante. Necesitaba respirar. Necesitaba existir. Necesitaba entender. La carta continuaba con la última frase, escrita con una letra que parecía temblorosa. Si alguien siente que no perteneces a ningún lugar, recuerda, me perteneces. Siempre te espero. Siempre te quiero. Isabel. Caí de rodillas. Allí en el frío suelo de la cocina, como un niño perdido. Mi verdadera madre. Me amó. Me protegió. Me escondió. Me salvó. Y nunca lo supe. Nunca. Durante años cargué con el dolor de creer que no era suficiente, que no era amada, que había algo mal conmigo. Cuando, de hecho y por primera vez en mi vida, alguien me eligió. Alguien luchó por mí. Alguien me amó incluso antes de existir. Y ahora, esta mujer, Isabel Gutiérrez, me llamaba. A Sevilla. A su hogar. A su historia. A mi pasado. A mi futuro. Y yo sabía con cada fibra de mi ser, que mi vida nunca volvería a ser la misma.
Viajé a Sevilla 2 días después de recibir la carta. No porque estuviera lista. No porque tuviera el coraje. Sino porque algo dentro de mí, quizás la voz de Isabel, quizás la niña perdida que cargué durante años, me decía que tenía que ir. Sevilla me recibió con una calidez suave, casi maternal. El cielo estaba despejado, el sol no parecía inclemente y había un aroma a azahar que me hizo sentir, extrañamente segura. Era una sensación que no recordaba haber experimentado en la infancia. Quizás porque nunca la experimenté. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección que estaba en el sobre. Me miró por el retrovisor y sonrió. Un barrio precioso. Tranquilo. Lleno de historias, dijo con ese acento andaluz tan cantarín. Solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Mientras caminábamos por las estrechas calles, llenas de edificios antiguos, todos diferentes entre sí, noté que todo allí parecía estar cargado de pasado. Como si cada rincón tuviera algo que revelar. Algo que había estado oculto durante años y que por fin, había decidido salir a la luz. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta número 34B, mis manos empezaron a sudar. La casa era sencilla, pero hermosa. Fachada blanca, ventanas verdes, una parra que trepaba por la pared como si la abrazara. Era pequeña y acogedora, lo opuesto al ambiente sofocante en el que crecí. Respiré hondo, sujeté la vieja llave y la metí en la cerradura. Giró con un suave clic, como si me hubiera estado esperando. Empujé la puerta para abrirla lentamente. El interior olía a madera vieja y lavanda. Era tranquilo, pero no ese silencio frío y áspero de la casa de mis padres adoptivos. Era un silencio cálido. Profundo. Lleno de presencia. Tenía la extraña sensación, absurda, pero real, de que Isabel seguía allí. En los muebles. En el aire. En las paredes. En todo. Di unos pasos. El suelo crujió levemente como dándome la bienvenida. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. Había retratos en las paredes. Retratos de una mujer joven y sonriente, de ojos marrones muy parecidos a los míos. En algunas fotos aparecía frente a los monumentos de Sevilla. En otras sostenía flores. En otras estaba embarazada. Me quedé frente a esa última foto como si el mundo se hubiera congelado. Esa mujer con las manos sobre el vientre, mirando a la cámara con una suave sonrisa. Era Isabel. Mi madre. Y yo también estaba allí, dentro de ella. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré con todo mi cuerpo. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que no había vivido. Por todo lo que me habían ocultado. Por todo lo que finalmente estaba descubriendo. Después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, respiré profundamente y caminé hacia la habitación que parecía una oficina. La mesa tenía algunos papeles, cajas, sobres y objetos cuidadosamente guardados. Y allí estaba. La caja mencionada en la carta. Oscuro. Hecho de madera. Con detalles dorados en los bordes. Me senté en el suelo y lo coloqué frente a mis piernas dobladas. No quería abrirlo apresuradamente. Quería sentirlo. Quería honrarlo. Cuando finalmente levanté la tapa, se escapó un ligero olor a papel viejo. Dentro había un diario. Varias cartas. Un collar con una pequeña piedra verde. Y una fotografía antigua doblada. Primero agarré el diario. La primera página decía: a mi hija. Si alguien me busca. Sentí un nudo en la garganta. Abrí el diario y comencé a leer. Las primeras páginas eran historias de su juventud, sueños, miedos, planes. Luego escribió sobre el hombre que conoció, mi padre biológico. Un hombre poderoso. Ambicioso. Obsesivo. Pero ella nunca mencionó su nombre directamente. Quizás para protegerme. Quizás para protegerse a sí misma. Quizás por vergüenza. Nunca lo sabré. Seguí leyendo. Cada palabra era un trocito de ella que finalmente estaba recibiendo. Hasta que me encontré con la página que hablaba de mí. El día que pensé que estabas dentro de mí, comprendí que tenía una razón para existir.
Cerré el diario por un momento. Era demasiado. Demasiado amor, demasiado dolor, demasiado de todo. Respiré profundamente y abrí la fotografía doblada. Mi mundo se detuvo. Era ella. Pero no estaba sola. Junto a ella estaba Carmen, mi madre adoptiva. Los dos sonrieron a la cámara, jóvenes, libres, felices, amigos. El aire abandonó mis pulmones. Mi cuerpo se enfrió. Miré la foto como si pudiera extraer respuestas de ella. Eran amigos. Mejores amigos. De esos que prometen estar juntos para siempre. Y aún así, uno cuidó de la hija del otro. Pero nunca dijo la verdad. Sentí un chasquido en mi interior. Una amarga verdad emergía como alguien que emerge del fondo de un pozo oscuro. Mi madre adoptiva no me acogió por compasión. Me acogió por obligación. Por culpa. Por miedo. Por un pacto silencioso que se extendió por turnos que ninguna de las dos imaginó. Y en ese instante, por primera vez, no sentí odio. No sentí ira. Sentí pena por ellos. De Carmen. De Isabel. De mí. Todos fuimos víctimas del mismo destino retorcido. Fue en ese momento, todavía arrodillado en el suelo de la casa de Isabel, que comprendí algo. La venganza no me devolvería nada. El perdón, quizá me devolvería a mí mismo. No ese perdón ingenuo de olvidarlo todo y fingir que no pasó nada. Sino el perdón que libera, que corta el último hilo que te mantiene atado a un pasado que nunca fue tuyo. El perdón que me permitiría seguir viviendo para mí. Saqué el collar de la caja y me lo puse alrededor del cuello. Era ligero. Delicado. Era exactamente del mismo tono de verde que los ojos de Isabel. Y en ese momento sentí algo difícil de explicar. Sentí que estaba conmigo. No de forma espiritual, no sé si creo en eso. Pero sí de forma emocional. De forma visceral. Cerré los ojos y susurré. Gracias, mami. Gracias por no rendirte. Gracias por elegirme. Gracias por amarme antes de existir. Y así. En aquella vieja casa de Sevilla. Sentí paz. Una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no provenía de respuestas completas. Provenía de la verdad. Mi verdad. Por fin desenterrada. Antes de irme, dejé la casa como estaba. Cerré la puerta con cuidado. Conservé la llave. Conservé la historia. Y el recuerdo, aún más. Caminé hacia la calle y por primera vez en años, sentí ligereza en mi respiración. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo simple pero profundo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Y yo por fin me encontré. No como la hija problemática. No como la chica a la que todos culpaban. No como el error de la familia. No como la sombra de un secreto. Pero como siempre he sido. Lucía Martín. Hija de Isabel. Heredera de mi propia historia. Y eso nadie me lo podrá quitar nunca más. Y aunque me quitaron mi infancia, mi casa y mi nombre, recuperé algo que nunca me quitarán. Mi libertad. Si esta historia te llega al corazón, te invito a suscribirte, dejar un me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por dar vida a este canal.